Bienvenidos a su canal de clases de electricidad y electrónica en YouTube. Hola amigos, soy Gustavo Caraballo, de nuevo con ustedes en este canal de clases de electricidad y electrónica. Hoy voy a dedicar especialmente este video o esta clase a explicar los diagramas, porque siempre mis alumnos tienen problemas con los diagramas, no los entienden. Yo regularmente siempre hago los diagramas pictóricos, no esquemáticos. Debo explicar esto. Hay tres tipos de diagrama. Diagrama esquemático, que es este que ustedes están viendo ahorita. Diagrama pictórico, que es este que estoy viendo y el que siempre hago para que se pueda entender y puedan hacer las conexiones más fácilmente. Y diagramas de espías, este que ustedes están viendo, ¿bien? Son los tres tipos de diagramas. Hoy voy a comparar el diagrama esquemático y el diagrama pictórico para hacerme entender. Voy a comenzar con los relés, la conexión de relé, las conexiones que se pueden hacer con ellos en el normalmente abierto, normalmente cerrado, en fin, todo eso lo voy a explicar. Comenzamos entonces. Lo que ustedes están viendo en este momento es el diagrama esquemático del relé. Ahí recuerden que hay de 8 pines y de 11 pines. Comenzamos con el de 8 pines. Ese entonces es el diagrama esquemático del relé de 8 pines. Fíjense la configuración que tiene, ¿de acuerdo? Los círculos están representando los pines que tiene ese relé. Bien, el rectángulo con la raya transversal significa que esa es la bobina del relé. Y está identificado entonces los pines 2 y 7, es la alimentación de la bobina, es por donde se alimenta la bobina. Ahora, en algunos conectores está identificado como A1, A2. Van a ver en el conector A1, A2. Tal cual como lo ven en su pantalla. ¿Ven? A1, A2 en el conector. Ahora, seguimos entonces. Fíjense lo siguiente. El común 1. Cuando el común es 1, el normalmente abierto es el 3. Y el normalmente cerrado es el 4. Lo mismo sucede cuando común es 8, entonces el normalmente abierto es el pin 6 y el normalmente cerrado es el pin 5. Bien, eso es una conexión que vamos a hacer posteriormente. Ahora pasamos al diagrama pictórico, lo que yo utilizo mucho en mis diagramas, los diagramas que le explico a mis alumnos porque les es mucho más sencillo y más fácil de conectar. Ahí ven entonces en el diagrama pictórico con el conector de este relé. Fíjense lo siguiente, lo que le estaba explicando, que A1, A2 están señalizados. Y entonces el A2 es el pin 7 y el A1 el pin 2. Bien, ahora fíjense la señalización de los comunes. ¿Bien? Entonces un común tiene un normalmente abierto y un normalmente cerrado y el otro común tiene un normalmente cerrado. Esto explico de la siguiente forma: si se quiere conectar el relé a la conexión o a la desconexión. Esto que lo voy a presentar ahora, este diagrama es pictórico porque repito, es mucho más sencillo para mis alumnos entenderlo. Aquí tenemos el conectado relé a la conexión de la carga. Y aquí tenemos entonces el relé en la conexión a la desconexión de la carga. ¿Qué quiere decir? Que está activado y que cuando active el relé se apaga. Pasemos ahora al diagrama esquemático del relé de 11 pines, tal cual como lo vieron. Aquí estos relés, les recuerdo que se le llama relé múltiples porque tienen múltiples comunes. Aquí entonces lo he señalizado. Sigue entonces A1, A2, pero esta vez en vez de ser el pin 2 y el pin 7 es el pin 10 y el pin 2. Pin 2, A1 señalizado en los conectores y la A2 es el pin 10. Seguimos igual, entonces cuando común es 1, 3 es normalmente abierto, 4 normalmente cerrado. Y cuando común es 11, 9 normalmente abierto, 8 normalmente cerrado. Y tiene un común más que el de 8 pines. Tiene común 6, en el cual el normalmente cerrado es el 5 y el normalmente abierto es el 7. Igualmente, ahora pasemos al diagrama pictórico, comparado a los dos. El diagrama pictórico de esto, igualmente sucede. Vea cómo lo ven en el conector. Entonces A1, A2 está señalizado en el conector, que sería el pin 2 y el pin 10. Tenemos los comunes como tal y entonces tenemos la salida respectiva. Si el común 1 sale entonces por el 3 y el 4 son las salidas. El común 11 sale por el 8 y el 9 y el común 6 sale por el 5 y el 7.
Pasamos ahora igualmente como presenté lo del relé de 8 pines, si lo queremos a la conexión o lo queremos a la desconexión. Esto lo repito así para que pueda ser entendido y asimilado por mis alumnos. Siempre digo que es demasiada información en tan poco tiempo y entonces por eso es que estoy haciendo este video. Veamos entonces aquí, si queremos conectar el relé a la conexión de la carga, utilizamos el normalmente abierto. Pero si lo queremos a la desconexión de la carga, lo conectamos en el normalmente cerrado, tal cual como lo están viendo ustedes en su pantalla. Ahora pasemos al contactor. El contactor técnicamente se dice que es un relé sofisticado. A diferencia del relé, él no tiene comunes, él trabaja lineal. Lo que entra por L1 sale por T1, lo que entra por L2 por T2 y por lo que entra por L3, T3. ¿De acuerdo? Es lineal. La L significa línea, es por donde entra la alimentación directa. Ahora, este contactor que le estoy presentando tiene, la parte de arriba tiene contactos normalmente cerrados, lo que dicen NC. Y la parte derecha también NC, o sea que tiene 4 contactos normalmente cerrados. 2 de entrada y 2 de salida. Igualmente sucede con normalmente abierto. Los de abajo son normalmente abiertos. Repito, trabaja lineal. Lo que tiene que tener una entrada para que pueda tener una salida. Y entonces tenemos la identificación de los contactores de A1, A2. Véanlo aquí. Bien, en este otro fotografía que le hice para que vean entonces de frente lo que es el contactor como tal. Ahora, acá, este contactor, de acuerdo como le dije, en relé sofisticado, es para alimentar cargas de alto consumo. Pasemos entonces ahora al sobrecorriente. El sobrecorriente es lo mal llamado relé térmico, porque realmente él no trabaja con temperatura, trabaja con corriente. Esto que ustedes están viendo hoy, el control de ajuste. Ese control de ajuste es donde se ajusta la cantidad de corriente en el cual él se va a disparar. Bien, ejemplo, se utiliza siempre en los motores para proteger a los motores. Cuando se gradúa el motor, este botón se gradúa suponga a 10 amperios. Bien, entonces cuando el motor está consumiendo mucho más de 10 amperios, entonces él se dispara y desconecta el contactor. Para eso es el sobrecorriente, para proteger al motor. Tal cual como lo están viendo ahorita aquí, hay diferentes tipos de modelos. Yo tengo lo que le estoy presentando son 3, pero hay cualquier cantidad de modelos. Por cierto, cada contactor trae su propio sobrecorriente. ¿Para qué? Porque tiene que ser acoplado como tal. Este es el diagrama pictórico. Este es el diagrama esquemático, tal cual como se conecta en el diagrama esquemático, conectando el contactor y el sobrecorriente a un motor trifásico. Este diagrama que están viendo es el diagrama pictórico de la conexión de un motor trifásico con contactor y sobrecorriente. Ese diagrama se le llama diagrama de potencia. Bien, el diagrama que están viendo es el diagrama de potencia, porque está el contactor, fíjense que el tablero pasan las líneas directamente por L1, L2 y L3. La salida de ese sobrecorriente es el que va al motor. Y entonces el ajuste de control, entonces como expliqué, entonces se ajusta porque hay una tabla, aquí se la presento. Esta tabla es lo que define, de acuerdo a qué graduación de amperaje va a ser. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de motor va a tener una codificación. Esa codificación, tal cual como lo ven ahorita a ustedes en su pantalla, va a determinar cuántos kVA de acuerdo consume el motor, o kilovatios. Lo pasamos a corriente, entonces esa es la corriente que vamos a ajustar en el sobrecorriente para que entonces el motor no se queme. Es protección del motor. Es cuando supóngase que el rotor se bloquea por cualquier motivo, entonces el estator trata de compensar, y para evitar que el estator se queme, entonces se utiliza el sobrecorriente. Así se protege el sobrecorriente. Por eso es muy importante que si van a trabajar con motores, es preferible utilizar un sobrecorriente. Eso se lo explico siempre a mis alumnos. Que el presupuesto va a subir, sí, pero le explican entonces que utilizan el sobrecorriente para proteger el motor, porque si no tiene sobrecorriente el motor se puede quemar.
Esto que están viendo entonces es el diagrama pictórico de activación del contactor. El anterior fue el diagrama pictórico de potencia, es decir, cómo se alimenta directamente el motor. Ahora, para activar el contactor a través del sobrecorriente, tal cual como ustedes lo están viendo. Ese es el diagrama pictórico de activación, de control. Pasemos entonces para que vean el diagrama esquemático de control. Este es el diagrama esquemático de control. Así lo pueden ver. Pues pueden analizar y verán que está el contactor, está el sobrecorriente. Espero que tengan mayor claridad mis alumnos en cuanto a lo que son los diagramas esquemáticos, diagramas pictóricos. Bien, y puedan hacer entonces las conexiones mucho más fácil. Poder entender el dispositivo, lo que siempre les digo a ellos. Si entiendes el dispositivo, entiendes cómo él funciona, puedes conectarlo y crear nuevos circuitos para utilizarlo a él. Como siempre les digo, si les gustó, denle un like y suscríbase y le da a la campanita para que sepa cuando junte un nuevo video. Esperamos que le haya gustado la clase de hoy. Este es su canal de electricidad, estudios y prácticas eléctricas, EPE. Hasta una próxima clase.